siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Así es, la lealtad, el compromiso y el amor a la patria nuevamente se pone en vigencia el día de ayer con los ascensos al grado inmediato superior de los militares de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en especial, y estas imágenes que vemos allí fueron los ascensos de la Guardia de Honor Presidencial, donde estuvo presente el jefe de Estado venezolano, y de allí nuevamente se pone de manifiesto el carácter del amor a la patria y el compromiso de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestros patriotas, con nuestro pueblo. Señor Caballero, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, así es, el jefe de Estado el día de ayer, bueno, ahí como aspecto importante ha ratificado, bueno, la paz que vive nuestro país, la paz que se va a seguir consolidando, en el cual se va a seguir avanzando, garantizando, y esta paz que también, bueno, en la que tanto trabaja y colabora y hace su papel el trabajo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el pueblo venezolano. Parte de lo que ha dicho, y vamos a revisar al detalle, bueno, lo que ha significado este acto protocolar el día de ayer. Así es, el presidente de la República, y vamos a darle repaso de inmediato al portal de la Agencia Venezolana de Noticias, que justamente habla de lo que fue la actividad desarrollada el día de ayer, y dice así: presidente Maduro asciende a profesionales de la Guardia de Honor Presidencial y Dirección de Contrainteligencia Militar. El presidente de la República, Nicolás Maduro, participó o encabezó este evento, que fue celebrado en el Teatro de la Academia Militar. Durante la jornada, un total de 464 miembros de la Guardia de Honor Presidencial fueron ascendidos al grado inmediato superior, y los ascensos abarcaron una amplia gama de rangos, desde coroneles y capitanes de navío hasta sargentos primeros, cubriendo así diversas jerarquías dentro de la estructura militar venezolana. Estos ascensos no solo representan un reconocimiento individual para los hombres y mujeres que forman la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino que también simbolizan la unión cívico-militar de la institución. El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro, entregó las caponas y presillas correspondientes a cada nuevo grado. Cabe destacar que la fortaleza profesional, institucional y moral de la Guardia de Honor Presidencial y del DIESIN han sido cruciales para detectar y neutralizar a tiempo múltiples conspiraciones dirigidas por el imperio y sus aliados en contra de la nación venezolana, garantizando la estabilidad y seguridad del país. Bueno, ahí así lo ha hecho el jefe de Estado, y esta nota que recoge Agencia Venezolana de Noticias. Vamos también igualmente ahora a revisar una publicación que ha hecho el jefe de Estado sobre la importancia de este acto, donde ha dicho: la carrera militar es un compromiso jurado con la patria. Vamos a ver este video que ha compartido el jefe de Estado a través de sus cuentas en las redes sociales. Siempre digo que hay que tener con mucha claridad qué significa ascender en la carrera del honor, de la moral, de la defensa de la patria. La carrera militar no es una simple carrera por el cual debe pasarse. La carrera militar es un compromiso jurado con lo más grande que uno pueda tener, su patria, su tierra, allí donde están los huesos de nuestros ancestros, y sobre todo una patria como la nuestra, que es una patria bendecida especialmente por Dios, porque nos dio el título de ser la patria libertadora de todo un continente. Ascender en la disciplina probada, comprobada y consciente del profesional que se sabe parte de un todo, de una causa sagrada. Siento parte de una sola familia.
a todos los que han ascendido y a su familia. De estos 14.236 profesionales, felicidades, bendición. Como presidente obrero que soy, como hombre del pueblo que soy y seré siempre, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, me siento muy orgulloso de la calidad de los profesionales que tienen nuestras fuerzas militares. Los felicito. Bueno, así es, esa era la publicación que el jefe de Estado hacía en sus plataformas digitales, donde nuevamente felicita a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Él estuvo encabezando lo que son estos ascensos dentro de la Guardia de Honor Presidencial, pero el día de ayer también se desarrollaron los ascensos de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestros componentes castrenses, señor Caballero, cada uno desde sus regiones, desde su SODI, estuvieron allí presentes. Solamente quedan o falta por el ascenso de los generales y de los que ascendieron de número 1, que por lo general esa actividad se desarrolla en el Panteón Nacional. Así es, y miren, vamos a compartir y revisar con ustedes esta nota de la Radio del Sur, que da, como tú lo destacas, Emma, el detalle y anuncios que ha hecho el jefe de Estado durante este acto de ascenso. El presidente Maduro anuncia transformación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el Plan Ayacucho 2025-2031. Y la nota destaca que en el acto de ascenso militar efectuado este miércoles en el patio de honor de la Academia Militar, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la implementación del Plan Ayacucho 2025-2031, que marcará una transformación estructural de la doctrina y la forma de organización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recoge una cita que dice: estamos en grandes tiempos de transformación y todo debe cambiar para ser mejor, afirmó el jefe de Estado, explicando que este plan se alinea con el proyecto nacional de las 7 transformaciones. También el comandante de la FAN enfatizó que se está modernizando y se realiza en medio de la revolución militar fundada por nuestro comandante Hugo Chávez. Así es, entonces bueno, activos a lo que va a ser ese proceso de transformación del Plan Ayacucho 2025-2031. Miren, también el jefe de Estado el día de ayer, recordemos que este acto fue lo que tiene que ver con los ascensos de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección de Contrainteligencia Militar, DIGESIN. En este sentido, también el presidente de la República agradeció a la DIGESIN por siempre estar alerta, por ser esa dirección de inteligencia que está atenta y presta. Incluso él decía, agradece a la DIGESIN por su labor para contribuir con el resto a mantener la paz. Vamos a escuchar. El ministro y vicepresidente de Seguridad, Diosdado Cabello, apenas reveló una parte de los que ustedes mismos, funcionarios de la DGCIM, con su capacidad científica y profesional, han podido develar y con sus investigaciones le han garantizado la paz a la familia venezolana. Gracias al DGCIM, a ustedes, muchachos y muchachas, por esa capacidad que tienen de investigar, infiltrar, develar, combatir y derrotar en todos los escenarios a la violencia que nos viene de Colombia, a la violencia que tratan de inocular de otras partes del mundo, perfeccionar todos nuestros mecanismos y desplegarnos por aquí, por allá, y fortalecer y cuidar la lealtad absoluta de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana a su pueblo, a su patria. Bueno, ahí está el jefe de Estado, ¿no? Importante lo que ha sido este acto en el teatro de la Academia Militar de Venezuela. Y bueno, todo esto, como siempre lo hemos destacado, está plasmado en lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así es, de inmediato vamos a darle lectura al artículo, específicamente el 328 de nuestra Carta Magna, que reza lo siguiente, dice así: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar,
la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso a persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio según lo establezca su respectiva ley orgánica. Bueno, ahí está importante, ¿no? Entonces, se sigue avanzando. Estos ascensos continúan, ¿no? Mañana. Sí, bueno, queda hoy y mañana, que faltaría lo de los generales. Lo de los generales. Bueno, aparte entonces hay que estar bien pendientes de la información. Por cierto, comentarles, ya cambiando de tema, que se sigue avanzando. Ahí veíamos más temprano, en función del tema de las lluvias, que le venimos haciendo mucho y especial seguimiento a partir de lo que es esta fuerza de tarea antes de 2025. El ministro de Aguayán publicaba más temprano, en el caso de Timotes, se ha restablecido un paso. Así que bueno, se sigue garantizando y avanzando en la atención inmediata. Ayer también lo comentaba el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello en su programa, ¿no? Decía cómo se ha articulado esa atención tan importante. Así es, bueno, bien atentos entonces a lo que tiene que ver con esta tarea, grupo de tareas antes de 2025, que sigue activado allí, esta fusión tan importante. Mira, uno de los resultados positivos que ha tenido esta contingencia, digo lo positivo en cuanto a la atención, ha sido la fusión cívico-militar policial que ha tenido tanta vigencia y tanta permanencia en esta situación que se está presentando en los Andes. Porque mira, de manera mancomunada, gobierno nacional, regional y municipal unidos con el Poder Popular organizado, con las instituciones, con los cuerpos de seguridad, mira, han atendido de manera directa las necesidades que se le han presentado, lamentablemente, algunas personas que incluso perdieron su vivienda totalmente, o algunos sectores, servicios públicos, vías, todo esto ya se está atendiendo de manera oportuna. Incluso, como tú lo decías, el día de ayer el ministro Diosdado Cabello mostraba imágenes de lo que fue Cumanacoa, que justamente se va a cumplir un año ahora en julio de la situación que se presentó en Cumanacoa, y lo presenta un año después, cómo ha tenido avance esta zona de nuestro país que también fue duramente afectada por esta crisis climática. Bueno, lo mismo ocurre en el estado Mérida y la atención ha sido óptima. Bueno, el estado Mérida no, en los Andes de nuestro país, y ha sido bastante óptima. A la par del tema de los ascensos, a la par del tema de las precipitaciones y de la atención que se está brindando, señor Caballero, también sigue avanzando el cronograma electoral de cara a las próximas elecciones del 27 de julio. Y se está desarrollando, se sigue avanzando en el tema de la juramentación de los comandos de campaña, el Gran Pueblo Patriótico en todo el país. Recuerden, hay una cita el próximo 27 de julio, la elección, alcaldes, consejos municipales y también la consulta correspondiente a la juventud. El jefe de Estado ha, destacado, ¿no?, la importancia que tiene, y que todos los lunes en su programa va a estar además con el tema de la herradura ahí. Mira, 11:15 minutos, establecemos nuestra primera pausa acá en su programa Café en la Mañana. No se aparte, a la vuelta vamos a estar hablando del tema político. Así que bueno, no se aparte, ya venimos. Que Venezuela, que teníamos vínculos con empresas armamentísticas del país persa, y que aquí en Venezuela estaban instaladas bases y fabricación de misiles y cohetes y todo aquel cuento, porque aquí es donde comienza a tomar forma todo esto. Armando José García Miragaya, un profesor de química, académico, científico, que tiene a su ex esposa en Estados Unidos, y lo pone en contacto con el FBI porque él le va a decir dónde están ubicados los sitios de lanzamiento de los cohetes iraníes en Venezuela. Están dándole consistencia con un académico ante el discurso de la señora que quiere que bombardeen a Venezuela. Esto lo tiene él. Aquí saldrían los cohetes, ¿y por dónde van? Para Estados Unidos. Esto es en el estado Bolívar, muy cerca de la represa de Guri, señalando él lo que uno supone es que vendría un ataque ¿contra qué? Contra Guri. Declaramos un combate a toda manifestación de bandas en el país. Llámese bandas de narcotráfico, llámese bandas de terrorismo, llámese bandas de conspiración, llámese bandas de delincuencia,
llámese banda de políticos corruptos, políticos que no tienen ninguna vergüenza de unirse a dineros de narcotráfico para lograr sus fines. Bueno, ahí está, aparte de lo que ha sido esta declaración, esta rueda de prensa que ha ofrecido el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello sobre esta trama, nuevamente, esta nueva trama de sectores de la extrema derecha, grupos políticos extremistas vinculados además con grupos de narcotráfico que ha sido develada, hay personas detenidas. Para ahondar en ese tema tenemos con nosotros a la diputada Ilenia Medina, secretaria del Partido Patria para Todos. Diputada, estos nuevos actos, esta nueva develación de actos o de pretensión de desestabilización de nuestro país, ¿a qué se le atribuye este desespero que de manera permanente y continua tiene la derecha en contra de Venezuela? Bueno, creo que desde la perspectiva de quienes nacieron acá, es un odio de clase que se ha expresado de diversas formas en el transcurso de los tiempos, ¿no? En este caso, siempre lo hemos dicho, lo hemos defendido, hemos puesto nuestra cara, nuestro nombre al partido, señalando que quienes atentan contra su país es un acto de traición a la patria. Y no solamente ameritan que estén sancionados de acuerdo al Código Penal venezolano, sino que es necesario modificar la Constitución. Nosotros estábamos prestos para eso, presentar una enmienda a la Constitución, sin embargo viene una reforma, porque lo hemos dicho, muy importante que el pueblo lo sepa. La Constitución, nuestra Constitución, la del 99, la mejor del mundo, incluyó una resolución para cuestionar de manera imprescriptible los delitos de lesa humanidad cuando el Estado atenta contra la población. ¿Por qué se incluyó? Porque en la Cuarta República el Estado había cometido delitos de lesa humanidad contra el pueblo, eso lo sabemos todos. ¿Por qué no se incluyó el delito de lesa patria? Porque la oposición en la Cuarta República, que era la izquierda, jamás atentó contra la patria, contra la República, contra el pueblo venezolano. Eran enfrentamientos políticos, pero que nunca procuraban golpear al pueblo venezolano, a la República, a la historia, a sus bienes, a sus recursos. Por eso no está, porque las constituciones son expresión de momentos, de la experiencia. Ahora, evidentemente, por vez primera, la derecha en Venezuela le corresponde, y no cualquier derecha, sino esa fascista llena de odio profundo. Es la misma derecha que quiso entregar en 1860 y tanto el Esequibo a la corona inglesa. Es la misma derecha que se apropió en la Cuarta República de los grandes recursos. Todas las empresas privadas estaban en sus manos y explotaban y usurpaban los recursos de Venezuela. Y eso no lo pueden perdonar. Por ello es necesario incluir eso. Mira, es muy grave todo lo que ellos han venido realizando, gravísimo, contra los tres elementos, yo lo digo, lo reitero, los tres elementos que componen un Estado, su población, su territorio y la República como ente jurídico. Fíjate tú, eso es fascismo. Hay una relatoría, porque uno entiende que además de las acciones que puedes hacer en Venezuela, que corresponde de acuerdo a la Constitución y las leyes de la República, también lo tienes que denunciar. Fíjate tú, hay una relatoría, tomando en cuenta que eso lo vamos a abordar en algún momento, de derechos humanos. Hay 60 y tantas relatorías en el marco del Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado. Hay una que recoge las denuncias de los estados sobre las actuaciones de esa naturaleza fascista, neofascista. Venezuela tiene leyes, nosotros tenemos que presentar un informe de todas las medidas que el gobierno nacional ha efectuado para defender al pueblo venezolano. Esa es una relatoría importante, nueva incluso, pero varios países han hecho denuncias. Nosotros tenemos que presentar nuestras leyes, nuestros programas de protección de nuestra población, de lo que ha ocurrido, porque ellos ven la situación de Venezuela desde un ángulo, el ángulo de derecha, del occidente global, del capitalismo. Nosotros tenemos que ser más proactivos en ese sentido. Eso es sumamente grave porque nunca han cesado de promover una desgracia en Venezuela. Lo que han dicho, pretender que Estados Unidos ataque bajo cualquier pretexto, no necesitan ninguna veracidad, simplemente la legitimidad que adquieren los hechos cuando no son hechos en los grandes medios, en las redes, en una declaración de una loca, yo creo que loca no es loca, es una tipa llena de odio y sus cómplices, ¿no?
y sus cómplices. Sí. Y eso hay que decirlo. Yo creo que es humano que tú puedas tener opiniones distintas, contrarias a un gobierno, a un modelo, pero procurar la destrucción de tu gente Ahora, evidentemente debe ser tratado. Ahora fíjese, diputada, hay un tema, si uno va hablando de esta señora que bueno, se la pasa diciendo incoherencias, históricamente, ahora estos sectores de la extrema derecha, porque no es ella, además no es ella sola, son varios actores políticos, también Nacionales, internacionales y extranjeros. Si uno ve Miami, ve España, se articulan algunos en Vinculados al Argentina. narcotráfico. Entonces ahora estos sectores muy cuestionados se montan en una nueva campaña. Lo hicieron con este supuesto tren de Aragua para criminalizar y que se atacara a los venezolanos. Ahora avanzan en una nueva campaña según la cual supuestamente en Venezuela hay una relación, guardan, qué sé yo, bombas atómicas, una cantidad de incoherencias y locuras. Entonces uno dice, bueno, ¿a dónde van ahora con esta campaña? Bueno, usted que además tiene una yo creo larga que hay que trayectoria ser diplomática. muy activo, hay que hacer una Esto es denuncia. delicado, ¿no? Además, ese tipo Hay de que cosas. denunciarlo. Tú puedes tener todas las diferencias que quieras, pero hay unas estructuras en Naciones Unidas, Ginebra, inclusive en Nueva York, y hay que hacerlas con nombre y apellido. Mira, la OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, Venezuela tiene una relación respetuosa con el organismo permanentemente, que pueda caber cualquier planteamiento malsano de esa magnitud por parte del gobierno norteamericano, que es el que están tratando de crear un escenario que le permita legitimar cualquier acción contraria a la seguridad del país, a la violación de un tratado, que es el Tratado de Tlatelolco, un acuerdo donde todos los países de América Latina suscribieron un acuerdo para no promover armas de destrucción masiva, ni sobre todo nucleares. Nadie ha violentado eso, que se sepa hasta ahora. Inclusive en Brasil, cuando cayó Collor de Mello en los años 90, fue porque hubo acusaciones de que él sí estaba, ese entonces presidente de Brasil, estaba fomentando que Brasil avanzara sobre armas nucleares. Eso quedó simplemente en el aire, pero nadie lo demostró. Fue Globo, uno de los medios de comunicación. De cualquier manera, hay muchas formas de demostrar que no es así, pero hay que ser sumamente activos. Hay oportunidades importantes ahorita en el marco del Consejo de Derechos Humanos, del Consejo de Desarrollo Social en Naciones Unidas. Creo que las denuncias, mira, hay algo que es una cosa extraordinaria. Venezuela es el único país que tiene la fuerza, la gallardía, porque no lo hace solo, lo hace el gobierno, los partidos, los medios de comunicación y el pueblo, sobre todo, de hacer las grandes denuncias. Esas denuncias permanentes, rigurosas, han evitado que los enemigos de los países libres y soberanos como Venezuela avancen en sus propósitos, el único propósito es destruir el modelo extraordinario que tiene Venezuela con todas sus dificultades y sus carencias, y sobre todo apoderarse de las grandes reservas económicas, los recursos, la posición geográfica de Venezuela, destruir a Bolívar y lo que significa Bolívar para el mundo, no solamente para Venezuela, no solamente para América Latina, para el mundo. Como decía Putin en un discurso en una ocasión, decía que Bolívar marcó un antes y un después, porque no había ocurrido nada en el mundo, que siempre estuvo lleno de guerra. Se alzara un grupo de personas como Bolívar y los que estuvieron con él para defender algo mucho más allá, la soberanía y el bienestar de los pueblos. Eso nunca había ocurrido. Ellos quieren borrar todo eso. De eso se trata, ¿no? Diputada, le pregunto, ante todas estas denuncias que usted destaca y que hemos visto que a lo largo de todos estos años hace Venezuela ante situaciones de desestabilización en contra de nuestro país, ¿qué hace la comunidad internacional ante esas denuncias? Por cierto, esta semana se declaró persona non grata, ¿no?, al señor Volker-Trun en la Asamblea Nacional, y también se habla incluso de que todos estos actos de desestabilización tienen vinculación de manera directa con el narcotráfico. Lo decía el ministro Diosdado Cabello, él hablaba, fíjense, quieren o unifican todo arriba, se relaciona el tema del narcotráfico con estos planes de desestabilización y con el terrorismo. O sea, todo el Entonces, ante toda esta narrativa y ante estas denuncias que hace Venezuela, ¿qué hace la comunidad internacional? Bueno, mira,
En primer lugar, son delitos transnacionales que ellos han utilizado desde hace muchos años. Nosotros hace unos años atrás lo dijimos acá en un programa y por supuesto que no son temas fáciles para que una persona que no tenga familiaridad con el tema lo pueda comprender. Nosotros lo señalamos. Esas son personas que están detrás de los delitos transnacionales, la ruta de la trata, de las armas, del tráfico de armas, de narcotráfico. Y es obvio, es claro, si ya han acusado el grupo de congresistas norteamericanos vinculados sobre todo a Miami, porque no es a otros estados, es a Miami. Evidentemente, ¿cómo se financian ellos? Porque la política en Estados Unidos la financian los lobbies, los grandes lobbies, de cualquier tipo. Entonces, obvio, no tienes que escarbar mucho para que la traza te lleve a siempre los mismos, ¿no? Es María Corina Machado y sus cómplices, el grupo de Uribe y todos los que han tratado de destruir Colombia, utilizarla como un gran campo de cultivo de drogas, rodeado de bases militares para vigilar, norteamericanas para vigilar que el negocio prospere, porque siempre lo han hecho históricamente, ¿no? Y quienes se han prestado para atacar a Venezuela permanentemente, pues es muy fácil. Lo que hay es que ahondar y pedir investigaciones. ¿Qué hace Venezuela? Venezuela debe seguir actuando. Ahorita el ALBA respaldó el cuestionamiento al alto comisionado de Naciones Unidas. Nosotros tenemos que ser sumamente activos. Mira, no basta la Cancillería venezolana, que hace un trabajo extraordinario, nuestras delegaciones en el exterior, los partidos políticos tenemos que ser mucho más activos y nuestra Asamblea. La Asamblea tiene relaciones con con organismos en el marco del orden legislativo, y esos son espacios importantes para denunciar. Nosotros no podemos perder de vista eso. Mira, los organismos, yo sigo repitiendo, porque la gente dice, Naciones Unidas hay que retirarlos. Mira, todos los organismos internacionales, ¿quién los ocupa? Funcionarios nacionales e internacionales. Y resulta que el CELAC, UNASUR, ¿qué paró? Está frenada porque hay países en América Latina cuyos pueblos se perdieron o no fueron los partidos políticos capaces de alertar que estaban cometiendo un desafuero, como fue elegir, por ejemplo, al presidente de Argentina. Y ya sabemos, Argentina siempre votó contra Palestina, ahora a favor de Palestina, ahora vota contra Palestina. El tema no son los organismos internacionales, son los gobiernos que están al frente y que la gente que esté allí sepa a qué va. Entonces, es un tema humano, de formación. Creo que nosotros tenemos que continuar a ampliar ese abanico, desarrollar estrategias mucho más contundentes para que lleguen a donde tengan que llegar. Por ejemplo, como les decía, esas oficinas que tiene el alto comisionado, que él las usa para sus propios objetivos estratégicos, pero hay funcionarios que realmente cumplen con los que les corresponde, como por ejemplo esta relatoría en relación al nazi que lucha contra el fascismo en el mundo. Nosotros tenemos que ir y presentar nuestras denuncias en el orden legislativo. O sea, no dejar libre ningún espacio. No dejar libre ningún espacio, pero eso tiene que desarrollar una estrategia, claro. Es un esfuerzo enorme, pero es necesario hacerlo. Diputada, vamos a hacer una pausa bien importante, esto que estamos abordando acerca del tema de las Naciones Unidas. Había un pronunciamiento muy recientemente, el presidente lo ha denunciado. Hubo una acción ayer de la Asamblea Nacional, o antier, creo que fue. También hay un exhorto, por cierto, al Ministerio Público. Está el tema del secuestro de los niños, son 18 niños. Por ahí había un testimonio de una de las madres realmente desgarrador. Sí. Ese tema vamos a abordarlo también. Y lo que tiene que ver con lo electoral, porque ya se ha definido todo el cronograma de postulaciones. Y vamos a hablar acerca de esa alianza. ¿Qué? 24 días. 24 días. Un poco, sí. Cortito. 11:35 minutos, amigos. 36. Pausa, no se aparte, ya venimos, la damos con publicidad. En el Banco de Venezuela, las soluciones integrales impulsan tu diversión y convierten tus proyectos en realidad. Preparados, listos a gozar con BDB, porque sabemos que la vida es para vivirla con alegría y aquí te damos todo lo que necesitas para que tus planes siempre tengan alegría. Porque para el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú.
Seguimos en su programa Café en la Mañana y estamos conversando con la diputada Lenia Medina, secretaria nacional de Patria para Todo también. Vamos a hablar también del tema electoral, ya en la última parte, pero hablábamos acerca de lo que fue un pronunciamiento que ha hecho la Asamblea Nacional hace 2 días sobre este alto comisionado de las Naciones Unidas y ese exhorto que le hacían ustedes al Ministerio Público. En términos concretos, ¿qué se puede obtener a partir de lo que ha sido este mecanismo que han activado? Mire, en primer lugar, se señalaba que era un poco parte de la política de Venezuela denunciar en los espacios que correspondan, en este caso el primero del Estado. La Asamblea está haciendo lo que le corresponde, una decisión política, declararlo persona non grata, para aclarar que, por supuesto, el alto comisionado no está en Venezuela. Tiene un funcionario acá en Venezuela porque fue una decisión del presidente de la República. Porque el que no le debe no la teme. Venezuela aceptó la oficina de Naciones Unidas, estaba un fiscal, un funcionario de la oficina de la Corte Penal Internacional, también del alto comisionado. Cuando Bachelet se suscribió un acuerdo, Michelle Bachelet fue la anterior alta comisionada, antes y luego posteriormente se lanzó a la presidencia en Chile, ella vino a Venezuela. Y aquí ha venido todo el mundo, han hecho informes, solo que ahí hay una debilidad, por cuanto si ellos están acá, solamente recogen lo que ellos consideran, pero no ven los progresos en la política de derechos humanos, en todos los órdenes que ha hecho Venezuela, y corresponde sentarse con ellos y decirles, ya va, un momento. Creo que el método, no sé cómo puede ser, pero independientemente, ellos no pueden actuar como si estuviesen. Ningún organismo internacional puede actuar en Venezuela sin límites, y los límites se los impone el Estado. Eso está establecido en la Carta de Naciones Unidas y cualquier resolución en materia de derechos humanos. No puede nadie, sobre todo el relator, violentar la soberanía. El mandato que se le dio en el año 1993 y comenzó en el 94, señalaba en primer lugar que tenía que ser ético, moral, y no lo ha sido, porque calla los delitos, los crímenes más grandes, sobre todo de las grandes potencias. En segundo lugar, debe respetar la soberanía y la autodeterminación de los países. Eso es así y no de otra manera, eso no ha cambiado. Tanto cuando existía la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, hasta que en el 2006 pasó a ser un Consejo de Derechos Humanos, que realmente en la esencia no ha hecho grandes cambios, lamentablemente, ¿no? ¿Quién es el relator? Mira, en el marco de derechos humanos, en el sistema de Naciones Unidas, hay una esfera administrativa, técnica, entre comillas, y el organismo intergubernamental político. El alto comisionado lo decide o lo propone el secretario general de Naciones Unidas a la Asamblea General de Naciones Unidas. Y la Asamblea lo aprueba o lo desaprueba. Y él presenta su informe en el Consejo de Desarrollo Económico y Social de la Asamblea General. O sea, ahorita va a haber un Consejo de Desarrollo Económico y Social. Nuestra Cancillería, que ha hecho un trabajo extraordinario, debe saberlo, a finales de este mes. Es un momento extraordinario para que Venezuela, aunque sea en el ámbito del desarrollo sustentable, debe hacer una denuncia, porque afecta gravemente la omisión, que no es omisión per se, que no me di cuenta, sino que es un acto de complicidad, así lo veo, debe ser cuestionado allí. Nosotros tenemos una delegación muy activa y tenemos nuestro embajador, Samuel Moncada, que además es vicepresidente de la Asamblea General. ¿Y eso qué significa? Ser vicepresidente de la Asamblea General, que es miembro de la mesa de la Asamblea General que decide la agenda y decide los temas y decide los derechos, los derechos de palabra. Creo que desde esa perspectiva tenemos la oportunidad de hacer una denuncia sumamente grave. Fíjate tú que Walter Turk, ahorita en el inicio del Consejo de Derechos Humanos, sus sesiones, pues son 2 sesiones al año, amplias, importantes, donde todos los relatores presentan, 67 relatores presentan sus informes. Él en su declaración es tan grave y tan omiso. El que la lee, no puede leer, yo lo invito, métase en la página del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y va a encontrar la declaración de Volker Turk. La leen con detenimiento y él hace algunos pronunciamientos, pero es tan frágil su denuncia contra Israel y lo que ha hecho.
pero además no dice nada, absolutamente nada de la política brutal de Donald Trump contra los migrantes. Y mucho menos los niños. Son 3 líneas que hacen referencia muy general a la migración. Y calla, eso es sumamente grave, porque es un delito, uno de los delitos más graves, y nadie ha dicho nada. Mira, en Estados Unidos hay muchos niños que no se sabe dónde están. Los tiene el Estado, pero nadie sabe dónde están. Sus padres no saben dónde están. Son 500 y pico de niños que fueron detenidos durante el gobierno. Todo comenzó con el gobierno de Barack Obama. Luego lo siguió implementando de una manera más precaria y violenta Donald Trump. Hay niños desaparecidos. Y las supuestas hogares sustitutos, ¿quién los investiga? ¿Quién les hace seguimiento? ¿A dónde van esos niños cuando no son devueltos a su familia? Eso está prohibido por el derecho internacional positivo, es decir, el que está en el marco de los tratados, como el de la costumbre. No puede separar a los niños, como ese extraordinario declaración que hizo nuestro presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, que como además psiquiatra sabe, y padre, sabe lo que significa separar a los niños muy pequeños de sus padres, sus madres, lo que eso implica. Eso es un delito, porque además pueden ser usados indebidamente para cualquier cosa que ni me atrevo a decirlo, porque las madres ya tienen ese dolor, uno no se los puede continuar profundizando, pero sí ser muy activo. Y el único país, y eso hay que decirlo, no es que Venezuela ha sido el único país que han violentado a sus migrantes y a sus niños, no, este es el único país que ha pegado el grito en el mundo, y el mundo no puede callar. El mundo no puede ser cómplice de esa situación, es muy grave. Amerita, por eso les decía, amerita que Venezuela haga lo necesario junto con los países que están en esa misma situación que Venezuela. Son varios países centroamericanos, inclusive de México, que pidan una relatoría e investiguen junto con el Comité de la Convención de Derechos del Niño, aunque Estados Unidos no sea parte, no importa, o pueden hacer una separada independiente, pero ellos no pueden hacer lo que les da la gana. Ahorita yo estaba leyendo un informe de una relatora sobre la educación en Estados Unidos, y ella, extrañamente, hubo una relatoría sobre la educación en Estados Unidos y está absolutamente enardecida por la violencia contra los niños, la privatización de la educación y la cantidad de niños que quedan sin posibilidad de escolarizarse. Es un informe bien interesante, corto, pero bien contundente. Bueno, debe haber una relatoría especial sobre eso, sobre la desaparición de nuestros niños. Tiene que devolverlos. Nosotros acompañamos y el PPT se está preparando para recoger firmas sobre esa solicitud al Santo Padre, al Papa León XIV, para que actúe también, exija la devolución de nuestros niños. Y eso va a ser un referente. Yo no tengo dudas que va a ser un referente para que devuelvan a nuestros niños. Y en relación a Salvador, la omisión es terrible. Sobre El Salvador no se dice prácticamente nada del Consejo de Derechos Humanos. Vimos una relatoría que no dice nada. Si fuese al revés, ¿cómo sería si aquí agarraran unos salvadoreños o norteamericanos y los incomunican y todo eso? No pasa nada. Hay un informe que es un examen periódico universal, donde el único país de los no sé cuántos, de los 64 que intervino, pues el Consejo de Derechos Humanos lo forma 47 estados. Y Venezuela es parte del Consejo de Derechos Humanos y es importante estar allí. Participa en el examen periódico universal que se le hace a todo el mundo. En el Estado participa y presenta sus logros. Bueno, me tomé el trabajo de leer un poco, no todo, pero todo. Y el único país que realmente le hace críticas técnicas, objetivas y claras a El Salvador es Venezuela. Nadie. Entonces tú dices, carajo. Silencios cómplices. La complicidad es sumamente grave, por eso la importancia de que Venezuela, Cuba, Nicaragua, todos los países estén presentes. Y los que más exponen es a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sobre todo Nicaragua y Venezuela parecemos la vitrina de los malos países y resulta que todo lo contrario. Ahora Estados Unidos amenaza con, imagínense ustedes, salirse de la OEA porque necesita o está exigiendo una posición más firme de la OEA contra Venezuela. Qué increíble. El viceministro, el vicesecretario, subsecretario de Estado, pero fue para asustarlos, porque ellos saben que esa es la extensión de la USAID. Además, claro. La extensión de que por cierto, la USAID parece que le quitaron la platica, ¿no? Le quitaron, pero algo van a inventar.
eso le voy a decir. Diputada, mira, no nos queremos ir sin comentar con ustedes lo que tiene que ver con las elecciones del 27 de julio. ¿Cómo se prepara el PPT para esto? Bueno, el Gran Polo Patriótico activo, ¿no? Ya quedan 24 días para ese proceso. Mira, muy activo. La primera etapa fue las postulaciones. Tenemos tres, el PPT tiene, todos los partidos tienen alcaldías, candidatos a las alcaldías. Tenemos 3 alcaldías bien importantes en Guárico, Chaguarama, en Cojedes, en el Baúl y municipio, y en el municipio Pulgar, en el estado Zulia. Son alcaldías pequeñas, pero muy importantes porque han estado en manos de la oposición y bueno, donde pasa la oposición, arrasan. Es un desastre, ¿no? Un reto. Es un gran reto, un gran desafío y ya los compañeros están, bueno, muy activos con la gente, haciendo un levantamiento de todas las cosas, de la perspectiva de lo que ya tenemos como gobierno municipal, las 7T, las 7 transformaciones, las salas de gobierno, las comunas, colocar la impronta maneirista allí, que es muy importante. Estamos trabajando también sobre eso, un grupo de asesores de nuestros alcaldes, que no tenemos dudas que van a lograr el respaldo popular. Tenemos concejales en diversos estados del país muy importantes, que están haciendo un trabajo enorme, tenemos nuestros testigos, todo lo que implica, bueno, la campaña, muy activos, pues. Diputada, ya estamos casi seguidos. Este mes de julio se cumple el primer año de la victoria del presidente Nicolás Maduro, el pasado 28 de julio. ¿Qué importancia tuvo ese proceso electoral a la víspera o en retrospectiva, tomando en cuenta que luego de esa victoria, de ese resultado del pueblo, hubo la extrema derecha, quiso incendiar el país? Bueno, fíjate, tu parte de esa relación que tú haces está en la declaración de es una misión ilegal que Venezuela no acepta porque es ilegal, que hace en Estados Unidos, en Ginebra presentó una declaración el año pasado cuestionando muchas cosas. ¿Y por qué lo que tú dices? No, ¿por qué tanta agresión contra Venezuela? De los grandes medios y los grandes factores globales no aceptan la irreverencia, la claridad del pueblo venezolano y que el pueblo haya decidido nuevamente elegir al presidente Nicolás Maduro Moro, pero para ellos es un gran desafío, es una amenaza, cuando realmente debe ser todo lo contrario. Es parte de lo que nos tocó, tanto como hijos de Bolívar, esto se está repitiendo, seguimos adelante. Mira, es importante, sobre todo aquellos opositores, los opositores que tienen derecho a existir, por supuesto, pero estudiar exactamente todo lo que significa esos ataques contra Venezuela, indebidos, injustos. Ellos mismos se dan cuenta. Ayer hablaba el diputado, martes, hizo una intervención el diputado Correa, y él es opositor, pero no dejaba de reconocer que el fascismo, con el cual ellos estuvieron un tiempo corriendo juntos, hizo declaración importante, así como su estilo, pero contundente, negando ese crimen. Y son criminales y así hay que tratarlos y denunciarlos ante el mundo. Bueno, muchas gracias, diputada. Bueno, PPT. Ahí está. Ahí va la 27 tarjeta. de julio. 27 de julio, vamos con todo. Bueno, muchísimas gracias, diputada Elena Medina, secretaria nacional del Partido Patria para Todos, hablando de estos temas nacionales e internacionales, ¿no? La vista ciega, permítame la expresión, de los organismos internacionales ante estas situaciones irregulares que se presentan en nuestro país, el tema de la migración, el tema de nuestros niños secuestrados, el tema de estas denuncias de manera permanente que hace Venezuela en contra de estos terroristas que ya son pruebas, se muestran y eso queda allí, ¿no? Siempre es así. Así es. Bueno, cuídense mucho, bien pendientes de la información. Se viene la emisión meridiana de la noticia. Por siempre con una sonrisa, que ahora bien le va bien. Será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Chao. Presentado por el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.